Comshares le ofrece el primer análisis. Como cada viernes con Ignacio Baquiano, que es Country Manager en Iberia del Leverage Shares. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenos días. Hola, Rubén. Muy buenos días. Viernes que amanece mirando de nuevo a esta recta final de temporada de resultados empresariales y con el foco puesto esta semana en las tecnológicas. Hoy se van a cotizar las cuentas de Apple, que parece que están gustando a los inversores tras esa subida en Afterhour, no tanto las de Amazon. ¿Qué has visto al detalle en esas cifras? ¿Qué te han parecido y cómo valoras, Ignacio, la respuesta del mercado a los movimientos y a los resultados de Apple y de Amazon? Bueno, pues por ese orden que me dices, Apple subía en torno a un 2% ayer en el mercado de cierre. Buenos resultados, sobre todo por ventas de iPhone, con ventas creciendo un 10%. También un poco comentaba el CEO que ha sido un poco ese miedo a los posibles aranceles y gente lanzándose a comprar el iPhone en este trimestre. También te destacaría el dato que en China, después de 7 trimestres cayendo las ventas, habían subido un 4%. Eso es positivo y realmente una respuesta tímida. También subía expectativas para el trimestre de septiembre, pero hacían Cook, digamos, alusiones a lo que va a suponer esa subida de aranceles para el próximo trimestre con mayores costes para Apple. Y también hablabas de Amazon, que publicó resultados ayer que para mí han sido muy buenos, pero el mercado lo cogió con un 6% de caída. Y ahí destacaría un poco su división estrella, que es Amazon Web Services, que subía un 18% en ventas, lo hacía menos que lo hacía la división de Microsoft Azure, y realmente es un gran segmento para Amazon Web Services, es la mayor grande de cloud compañía en ingresos y realmente pues es normal que los crecimientos sean un poco menores a los de Azure. Y te destacaría ahí que realmente suponen el 54% del beneficio para Amazon. Subía muy bien en su división de publicidad, un 22% en el año. Realmente buenos resultados para la compañía, pero esa caída del 6% yo la cogería como una buena oportunidad de compra. Fue protagonista también ayer, Ignacio, en la bolsa americana. Microsoft subía casi un 4%, cotizaba los resultados de un día antes, sumaba más de 300.000 millones de dólares de capitalización bursátil, superaba esa mágica cifra de los 4 billones, se unía a ese club en el que hasta ahora solamente estaba Nvidia. Para que nos hagamos una idea de lo que supone esos 300.000 millones de dólares que solamente ayer ganó Microsoft, la mayor empresa europea, SAP, vale 337.000 millones de dólares. Para que nos hagamos una idea de la comparación, Ignacio, de lo que hizo ayer Microsoft, de lo que vale esta empresa, ¿qué futuro le ves a Microsoft, que está destacando como una de las compañías entre las 7 magníficas que mejor pinta de futuro tiene? Efectivamente, lo está haciendo muy bien, sus fundamentales son muy buenos. Al principio, en el mercado de cierre del miércoles, subió un 7% y al final de la jornada, como bien apuntabas, se quedó en un 4% de subida, pero fueron resultados espectaculares, sobre todo por esa división que comentaba para Amazon Web Services, Azure, que es la división de Microsoft para Cloud, subía un 39% sus ventas. Grandes números, lo está haciendo muy bien y el mercado así lo acogió y llegando a esos 4 billones de capitalización, aunque luego se quedó por debajo, pues ya está en ese club con Nvidia, mientras que Google o Alphabet y Amazon todavía están en el de los 2 billones de dólares. Va a ser, en cuanto a resultados, un día bastante más tranquilo y en el horizonte nos encontramos con las cuentas de Exxon y de Chevron y el foco va a estar puesto en Estados Unidos a las 2:30 de la tarde hora española en ese informe oficial de empleo que se publica hoy y que nos puede decir qué, Ignacio, ¿qué esperas? Sí, otro dato muy importante macro en Estados Unidos esta semana, que ha sido muy rica en ellos. Se espera 109.000 creación de empleos no agrícolas. Se espera que la tasa, que ahora mismo está en el 4,1%, suba al 4,2%, pero te diría que si es el 4,1 o por debajo de 4, eso implicaría todavía más presión para que Powell no baje tipos, más nerviosismo en el mercado, incluso se podría tomar de manera negativa porque la economía americana significaría que está con mucha fortaleza y que realmente no hace falta esa bajada de tipos que está apuntando todo el día Trump. Se sumaría a la presión que le metió ayer el dato de PCE, esa subida que conocíamos con la lectura de ese dato, con el deflactor PCE, se sumaría a esa presión el informe de empleo para que la posibilidad de que haya bajada de tipos en septiembre sea más difícil todavía.
Justamente, Rubén, realmente esa es la cuestión. Ayer el dato de la subyacente del PCE era un 2,8% de subida, es decir, que no se está relajando, sino que subía una décima y realmente ponía más presión, y se ha visto realmente en la reacción de mercado. Y si la mayoría de analistas, en torno al 60-66%, estaban que bajarían tipos en septiembre, con ese dato del PCE ayer, esa cifra ha bajado al 39% de analistas diciendo que bajarán tipos en septiembre. Por lo tanto, mucha más presión, y en realidad te diría que casi seguir dando la razón a Powell en cada comentario que hace, y en la reunión de la Fed, en la conferencia de prensa que hizo esta semana, diciendo eso, que están esperando a los datos, que no quiere precipitarse, que no quiere bajar tipos para luego tener que subirlos, y dándole la razón, digamos, esos datos macro en cuanto a esperar. El mercado mirando también a las negociaciones arancelarias, como no podía ser de otra forma, hoy con cierta tensión por esa subida de aranceles a los países con los que no ha llegado Estados Unidos todavía a un acuerdo. Le da más plazo hasta el día 7 de agosto, pero a partir de ahí, si hasta entonces no hay acuerdo comercial, suben los aranceles. Hay mucho malestar en Canadá, como hemos contado con esa respuesta ya de Mark Carney, que lo califica de desafortunado, y Trump, que se felicitaba ayer y decía que esta política comercial está haciendo a Estados Unidos grande y rico de nuevo. Decía también en un mensaje en su red social, en Truth Social, que hace un año Estados Unidos era un país muerto, ahora es el más atractivo del mundo. ¿Eso aplica también a la bolsa? Es decir, ¿toda esta negociación comercial puede hacer que la bolsa americana sea más atractiva, por ejemplo, que la bolsa europea? Bueno, en cierta forma sí lo es. Hablabas de los acuerdos arancelarios que faltan por cerrar, y realmente esos países se van a tener que plegar a las condiciones de Trump. Se ha visto en el resto de países que han ido firmando esos acuerdos. Al final tendrán que acordar pues aranceles en torno al 15%, calculo. Lo de Canadá es un caso especial, a ver si también relajan esos aranceles, pero que los vayan cerrando, puesto que cualquier país que se pueda oponer a Trump al final lo va a pagar. Pero hablabas un poco, o hablábamos de la economía o de los comentarios ayer de Trump del mayor país del mundo, de cómo está el país de caliente y de fuerte, y es un poco contraproducente, o digamos que se contradice con esa política que le está obligando a Powell a bajar tipos, ¿no? Si está tan fuerte su economía, ¿por qué aboga por esa bajada de tipos? Por lo tanto, un poco como declaraciones de nuevo contra Powell, llamándole estúpido, llamándole demasiado tarde, llamando que es un total perdedor, como que ya nos hace broma o chiste cada una de estas declaraciones, y ya nos vamos acostumbrando. Cualquier excusa es buena para cargar contra Powell. Una más, el dólar es el que sí que se está calentando, le está viniendo muy bien todo esto de los nuevos aranceles. Y ahí, si el euro miraba al 1,18 hace un tiempo, lo tenemos por debajo de 1,15. Efectivamente, te diría que esa fortaleza del dólar ha subido un 3% en julio, la mayor subida prácticamente en 3 años, y realmente un poco que implica eso, ¿no? Que la economía americana está fuerte. Realmente hablabas de los aranceles, pero yo creo que también es ese dato de PCE que lo que implica es que la Fed a lo mejor no pueda bajar tipos como esperaba el mercado, y eso al final es alcista para el dólar. Y también era realmente lo que se llama un crowded trade, es decir, había muchos inversores apostando por esa debilidad del dólar, y lo que han hecho esta semana es un poco salirse, probablemente porque les ha tocado stops, y diciendo un poco que se ponen o del otro lado o vender un poco la posición que tenían de debilidad de dólar. La semana que viene tranquilita en Estados Unidos, ¿no? Espero. Sí, muy tranquila, y te diría que realmente agosto es un mes donde va a haber poco, digamos, flujos hacia la bolsa. Suele ser un mes tranquilo, y luego septiembre suele ser un mes realmente o prácticamente siempre negativo. No siempre, pero vamos, la media siempre es en torno al 1 o 2% de corrección. Octubre también es un mes complicado. Por tanto, en estos máximos de mercado yo sería muy cauto y esperaría a lo mejor alguna corrección. Ignacio Baquiano, Country Manager en Iberia del Everest 6. Gracias por el análisis, por acercarnos un viernes más al mercado americano. Cuídate mucho, seguimos vigilando. Muchas gracias, Rubén. Buen fin de semana. Decodifica tu dinero. Desbloquea tu futuro. Income Shares le ha ofrecido el primer análisis.